durante 50 años y por problemas de salud, porque siempre tenía gripa y tosía mucho, pues dejó de fumar. Y hoy se siente mucho mejor después de haber dejado de fumar. Se siente en condiciones óptimas porque ya no padece de esa tos que tenía ni de gripe y tiene sus condiciones mejores, pues, a las que tenía antes. ¿Qué llamado le hace usted a las personas para que dejen este hábito? Bueno, que todas, para que tengan una mejor vida, tanto para su familia como para ellos, dejen de fumar y hagan deporte, que es importante, al aire libre, porque ese vicio lleva a la muerte y da enfermedades pulmonares. Importantísimo el testimonio de esta persona que hablaba justamente de por qué su esposo decidió dejar el cigarrillo y pues los beneficios que esto también ha traído a su vida. Estamos hablando justamente de este tema. Les invitamos a que continúen participando con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden, hoy el hashtag o la etiqueta que estamos utilizando es piénsalo o piensa y déjalo. Que dejábamos en el aire una interrogante que pues me llamaba muchísimo la atención la respuesta que pueda generarse a partir de ella, porque tiene que ver con el hecho de que quizás el meternos o introducirnos al mundo del tabaco, el ser adictos al cigarrillo, a la nicotina, pueda o no ser una puerta de entrada a otras adicciones. Exactamente, es precisamente lo que hemos pensado, es que es la más difícil, es de las adicciones más complicadas y a las que menos atención le prestamos. Es impresionante. No solamente los médicos en general, sino sobre todo los médicos psiquiatras. O sea, no le prestamos mucha atención a lo que es la adicción a la nicotina. Okay. Y es la que tenemos que sacar con mayor prontitud. Porque es algo histórico, porque se le ha montado mucho culto, porque fíjate que lo vemos en las películas de toda la vida. Si nos sentimos bien, nos fumamos un cigarro; si vamos a celebrar, nos fumamos un tabaco. O sea, yo pienso es un hábito aceptado por la sociedad. que es algo que está muy aceptado y, ay, ¿cómo me voy a quitar el cigarrito? Hay boleros, hay todo tiene que ver con el culto al cigarrillo, ¿o no es así? Sí, sin duda alguna, el culto del cigarrillo. De hecho, recuerdo las mujeres empiezan a fumar, fíjate, es interesante, a comienzos del siglo XX, porque los vendedores de tabaco decían, bueno, ya todos los hombres están fumando, necesitamos seguir aumentando nuestras ventas. Y buscaron a un psicoanalista en New York y le preguntaron que qué podía significar un cigarrillo para una mujer. Y el hombre dijo, una antorcha de libertad. Y comenzaron a enseñar a fumar en las reuniones de las sufragistas, las mujeres que luchaban por obtener el derecho a votar. Ahí se iban los tipos a enseñarlas a fumar y se creó esa asociación entre libertad y cigarrillo. Una mujer es libre porque fuma. Ahora tiene la capacidad de fumar como un hombre y de morirse como un hombre de las enfermedades que produce el cigarrillo. Hoy en día, José, ¿a qué edad aproximadamente o en promedio comienza a fumar una persona? Eso es otra cosa. El fumar es una enfermedad que comienza en la edad pediátrica. Alrededor de los 12 años comienza la experimentación. La experimentación es un periodo que es corto. No es una cuestión de que se pasa muchos años experimentando. Se ha determinado que después de fumar solo 5 cajas de cigarrillo en su vida, ya una persona tiene síntomas de abstinencia cuando lo deja. Es decir, muy rápidamente. Y esto tiene que ver con la velocidad con que la nicotina llega al cerebro al ser inhalada. Que se demora 10 segundos aproximadamente. Que se demora 10 segundos. Tiene que ver con la cantidad de dosis. Imaginemos que cada aspirada es una dosis de una droga que llega al cerebro a los 10 segundos. Estamos hablando de 1 o 2 miligramos, si no me equivoco. 1 o 2 miligramos tiene el cigarro completo, pero vamos a verlo como un shot. De un poquito de nicotina que llega al cerebro en 10 segundos. Rápidamente se produce la asociación entre la inhalación y la respuesta de cambio en el ánimo que produce el cigarrillo. Entonces, evidentemente, muy rápidamente se desarrolla la dependencia. Cuando llega eso al cerebro, entonces hay una liberación de dopamina, precisamente, y se activa todo ese circuito del placer. Eso es rápido, ahí inmediatamente uno se siente bien. Y eso se experimenta y se trata de mantener inconscientemente, y vienen todas esas conductas de búsqueda, y por eso es que si uno tiene la vulnerabilidad, uno se queda, como quien dice, pegado. Se habla de la dependencia física, psicológica y social. ¿Pudieras describirnos, Mónica, de qué se trata cada una? De hecho,
Sí, más o menos eso es lo que se ha tratado de explicar, se ha tratado de buscar las formas de darle una connotación para poderlo, bueno, cómo es que funciona esto, cómo es que funciona porque esto. no es algo fácil. No, para nada. Y vamos a tratar de rescatar lo que estaba diciendo un poco José hace un rato, que es lo que es el significado. O sea, yo creo que eso es vital. ¿Qué significa para mí fumar? Más allá de lo que es la dependencia física, social y psicológica, básicamente, ¿qué significa para mí fumar? Para mí significa libertad, para mí significa de repente placer, para mí significa ese espacio conmigo misma, para mí significa todas estas cosas, es lo que me mantiene con el cigarrillo. Por eso es que lo sigo haciendo. ¿Cómo me lo vas a dejar? ¿Cómo me lo vas a quitar? En la medida en que ese cigarrillo sigue teniendo un significado positivo para mí, voy a seguir fumando. Así es. Independientemente que yo sepa que me va a causar muerte, independientemente que me va a dar tos, independientemente de todas estas cosas que son tan contundentes, igual voy a seguir fumando. Porque para el adicto quizás el cigarrillo se convierte en el escenario psicológico como en un acompañante también en momentos difíciles, en momentos de soledad, momentos de angustias, momentos depresivos. Claro. En el ámbito social estamos hablando de lo que decíamos más adelante, del tema de que se asocia muchísimas veces también con la madurez de la persona, el tema de la autoestima, todo lo que tiene que ver con la aceptación dentro de un grupo también. Claro, y todo eso se resume en significado. Significado que es beneficioso, algo que me beneficia. Si me sigue beneficiando en lo que sea, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de aceptación, entonces en esa misma medida yo lo voy a seguir haciendo. Por eso es que tengo que pensar. La Organización Mundial de la Salud habla de que el 80% de los fumadores en el mundo están en países en vías de desarrollo. ¿Hasta qué punto se asocia entonces la cultura del país, la situación país, en la incidencia de personas en el tabaquismo, por ejemplo? Bueno, eso de alguna manera, ¿qué refleja? Refleja las actitudes de los gobiernos. Cuando un gobierno prohíbe la publicidad, cuando un gobierno prohíbe fumar en lugares públicos, cuando un gobierno sube los impuestos al cigarrillo, eso va a redundar en una disminución del consumo. En la medida en que haya más lugares donde está prohibido fumar, todo eso disminuye el consumo. Entonces, es una cuestión cultural, pero también es una cuestión que es cambiable, porque a veces uno mira las cuestiones culturales como inamovibles. Eso es la cultura de este país, es que son fumadores, o esta es la cultura de este otro país que son bebedores, o esta es la cultura de este país que son flojos. Yo creo que a través de las políticas públicas es posible cambiar esa situación. Adelante. No, que es posible cambiarlo, pues. Y es posible cambiarlo si se toman políticas destinadas. Hay otra cosa, y que es quizás donde se falla más en Venezuela, que es la opción de tratamiento. No existe. No existen muchas consultas de cesación. En la página del Ministerio de Salud aparecen 72 consultas de cesación, de las cuales deben estar funcionando 6 o 7. En el año 2009 nos dieron un poco de fármacos para regalar y pudimos tratar a algunos pacientes, pero si uno entiende que no se consiguen los medicamentos y que además el paciente tiene que comprarlo, entiende que si eso lo pudiéramos cambiar, habría más gente que se trataría y dejara de fumar. Ahora bien, en Venezuela en el año 2010 justamente inició esta campaña antitabaco que prohíbe expresamente el fumar en espacios públicos o privados, ¿no? En lugares cerrados, sobre todo. ¿Esto ha tenido los efectos esperados, esta campaña en nuestro país? Más allá de ella, ¿las personas entonces tienen o no conciencia sobre las consecuencias que pueda tener esta adicción, este hábito? ¿Cómo saberlo? Desde el punto de vista estadístico no lo tenemos, no lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Eso es otra cosa. Pero ustedes quizás a partir de las consultas, de lo que han podido observar, ¿ha mejorado en algo la situación? Evidentemente que para los que alguna vez salimos a cenar afuera sigue siendo muy bueno que no se pueda fumar en los restaurantes. Pero no tenemos, y esa es la otra parte de todas las políticas de control de tabaco donde estamos en mora, es en tener una encuesta nacional donde se evalúe el consumo para poder saber, después uno debería haber hecho una encuesta antes de la medida, una encuesta después de la medida, un año después, y podría,
Pero los estudios internacionales nos dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, en varios lugares donde se ha hecho el estudio antes y después, se ve que, por ejemplo, los ingresos por asma a los hospitales disminuyen, los ingresos por infarto a los hospitales disminuyen. O sea que la prohibición de fumar en lugares públicos, de alguna manera, incluso ayuda a descongestionar un sistema de salud sobrecargado, porque hay menos problemas. Y hay otra cosa buena, que por lo menos hay 2 trabajos que se han hecho en la universidad, una en el hospital militar, un trabajo de ascenso del TEI, ¿no? de trabajo especial de investigación en el hospital militar, en una consulta de psiquiatría, y también José hizo otro, donde se ve la comorbilidad psiquiátrica y hay más consultas también en psiquiatría. O sea, la gente le tiene menos miedo a ir a la consulta psiquiátrica cuando tiene un problema de estos de adicción a la nicotina. Entonces hemos podido trabajar como más en equipo, ¿no? Eso nos ha ayudado bastante a trabajar los neumonólogos, los psiquiatras, los internistas, los cardiólogos. Eso ha ayudado mucho, ha sido una experiencia muy buena. Justamente sobre cómo influye la comorbilidad psiquiátrica en esa decisión de dejar el cigarrillo, vamos a hablar más adelante. Por ahora les comento algo de la participación que nos llega hasta ahora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Junaiker dice, piensa y déjalo, conciencia para aquellos que fuman cerca de los demás, se hacen un daño ustedes y perjudican al prójimo. Otra persona por acá, Elena García, dice, el cigarrillo es una droga creada por el hombre para hacer daño. ¿Cómo ayudar a un adicto? De eso vamos también a hablar más adelante. Beltrán Márquez dice, ¿qué debe hacer una persona que tiene entre 15 y 20 años fumando y a qué especialista debe acudir? ¿Cuál pudiera ser su riesgo? Estas preguntas las vamos a estar respondiendo ya en unos minutos. Por ahora vamos a ver un segundo testimonio que tenemos de una persona que habla justamente del caso de su amigo que logró dejar de fumar. Vamos a verlo. Mi amigo fumaba, duró 20 años fumando cigarrillo y un día se paró y dijo, mira, no quiero fumar más cigarro hoy, decido no dejarlo de hacer. Y él dejó de hacerlo. ¿Cómo se ha sentido actualmente? ¿Cómo ha sido su vida actualmente? Mira, su vida, él sigue normal, dice que el cigarro no le hace falta en lo absoluto y que al contrario, que él más bien lo que hacía era quemar dinero, él dice actualmente. Su salud, él dice que ha mejorado mucho, porque dice, aparte de que se ahorra un dinero, también él dice que está protegiendo su salud y el de otras personas. Bueno, primero que todo les recomiendo que deje de fumar por el hecho de que no solamente están fumando ellos, sino que también están fumando lo que están en su entorno. Y hay un dicho que dice también, instruye al niño en su camino y aun cuando llegara viejo no se apartará de él. Y si tú como padre fumas, tus hijos están viendo eso. Y si de alguna manera o de otra tú quieres darle un buen ejemplo a tus hijos, creo que la mejor manera es que tú dejes de fumar de eso. Yo les recomiendo a las personas que me van a ver o los que me están escuchando que le den un buen testimonio a sus hijos y a los jóvenes de nuestra sociedad, ya que necesitamos jóvenes o hombres y mujeres que estén de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos a pedazos. Importantísima esta recomendación, y es que estamos hablando que según la Organización Mundial de la Salud, 5 millones de personas pierden la vida anualmente como causa de los efectos nocivos del consumo de tabaco. En nuestro país se habla de aproximadamente 15.000 personas que mueren por este motivo anualmente. Ahora bien, ¿existe algún nivel de consumo seguro de los cigarrillos? Porque hay alguna persona que preguntaba cuál pudiera ser su riesgo. No, eso es bien importante. Hay 2 cosas importantes ahí. No hay nivel de consumo seguro. El que fuma un cigarrillo al día tiene más riesgo del que no fuma nada. Y en segundo lugar, todos los que abusan de una sustancia tienen la fantasía del consumo controlado. El alcohólico dice, es que yo no quisiera dejarlo del todo, yo quisiera tomarme 2 whiskycitos con la cena. Y se toma una botella todas las noches y sigue queriendo tomarse solo 2 whiskycitos con la cena. Entonces, es importante, el consumo controlado no existe. Lo que existe es dejarlo. Por lo menos el consumo controlado con la nicotina no, con el cigarrillo no, por las características que tiene esta molécula. Pues. O sea, por la penetrabilidad que tiene, por la forma que tiene, por la manera que llega al sistema nervioso central, es muy difícil que tú puedas tener un consumo controlado, como dice José. Porque rápidamente, y si tú tienes esa vulnerabilidad, te vas a quedar ahí
te vas a quedar ahí haciendo dependencia al cigarrillo. Pues, a la Brevemente, sustancia. ¿cómo influye, y lo dejábamos en el aire antes del testimonio, la comorbilidad psiquiátrica en esa decisión de la persona de querer dejar el cigarrillo? Tienes que hacer conciencia. Si tú, por ejemplo, eso se llama patología dual. Si tú, por ejemplo, tienes una depresión mayor,